decisión defina qué camino le toca a Venezuela para seguir reclamando un territorio que le pertenece. Yo creo que esa reclamación nunca, yo creo que indiferentemente, nosotros apostamos y aspiramos que sea una decisión positiva, una decisión favorable al país. Pero si es desfavorable, hay que estar preparado también, porque es un juicio, y en los juicios se puede ganar y se puede perder. En todo caso, hay que estar preparado, tener estrategias para cómo actuar en caso de que el juicio sea favorable y cómo actuar para el caso que sea desfavorable. En este caso estamos hablando de una incidencia, no estamos tocando el fondo del juicio. No obstante, que es una incidencia que de acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia de la Corte está muy bien fundamentada y debería ser declarada con lugar. No obstante eso, yo, como te decía, los intereses, aquí no hay nada, aquí nadie da una puntada sin dedo. Sí, gratis. Y los grandes intereses políticos y geopolíticos del mundo, y sobre todo cuando se habla de petróleo, estamos hablando de unos polos que incluso hacen de Venezuela que Venezuela esté como ahora mismo como David contra Goliat. Y resulta que el Goliat es Guyana, pero ni siquiera es Guyana, es los intereses que están detrás de ella. Ahora, cuando yo te conocí, estaba la muchacha, la amiga, ¿cómo se llama? Eice, que ella decía que los Estados Unidos, fíjate, ha sido uno de los pocos países que se ha cuadrado con Venezuela en el reclamo del Esequibo, que es un dato que tú dices, ¡ay! Bueno, fíjate, es sorprendente, porque en definitiva Estados Unidos, primero, que es el principal usuario o principal, digamos, beneficiario de ese desarrollo que se está haciendo en Guyana. Las grandes empresas norteamericanas están en Guyana, está ExxonMobil, está la GES, ahorita con 14 campos que están sacando, que acaban de sacar Guyana, 14 campos o bloques de petróleo para exploración y producción, incluso la de Chevron está participando. En los contratos que acaba de salir, los contratos que pueden ser fácilmente, uno puede entrar y obtener la información de ellos, no toda la información, pero una información básica de los contratos que van a ser firmados por los beneficiarios de estas nuevas concesiones que está sacando Guyana. La localidad, en caso de arbitrajes, por cuestiones de controversias que pudieran surgir allí de esas operaciones, está en Estados Unidos. De manera que Estados Unidos en su política, en su geopolítica, incluso está tratando de que China no entre en Guyana y no le tome, digamos, el patio a Estados Unidos. Estados Unidos recientemente envió una delegación a reunirse con el presidente de Guyana y el vicepresidente, una delegación del Congreso de Estados Unidos, y ratificaron, hicieron acuerdos, acuerdos de cooperación. No, yo me refería a históricamente. Históricamente. Claro. Pero no al caso ahorita, porque ahorita si están metidos ahí, claro. A los americanos solo les interesan sus intereses. Y no solamente eso, no solamente desde este punto de vista, también los americanos han hecho operaciones militares, ejercicios militares en la zona atlántica, ahí con Guyana, en zonas que eventualmente pudieran estar siendo objeto, que son las extensiones de los terrenos del terreno que está siendo objeto de un litigio, como es el caso del Esequibo, porque de allí viene la gravedad para nosotros los venezolanos, porque todos estos desarrollos se están haciendo en extensiones, casi todos son extensiones costa afuera, en el mar, pero que son la proyección del área que está en litigio. Pero todos esos acuerdos lo que hacen es profundizar las razones que tiene Guyana para desechar, o sea, benefician a Guyana. Claro, y fíjate que Guyana está también tratando de dar unos campos de esos de país a país, lo cual es totalmente inédito. Claro, me imagino que métanse todo, porque si se meten no, todos, Venezuela las empresas, no entra. Si sacan 14 pozos, le dan 10, 11 pozos a empresas y sacan 4 o 5 bloques para países. Uno de los países, bueno, el Reino Unido, la India, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, son países que están ahorita en negociaciones con Guyana para entrar como país claro. Entonces, ¿qué está creando Guyana? Un bloque o de apoyo. Un bloque de apoyo y un paraguas geopolítico para que lo defienda contra toda
toda esa incorporación que está haciendo del petróleo, que eventualmente ese petróleo puede ser venezolano. Porque si estamos, porque fíjate, si estamos desarrollando petróleo en un área que es una proyección de un terreno que está en litigio en un tribunal internacional, mal podría estar desarrollando haciendo esos desarrollos. Claro, eso es una jugada. Ahora Venezuela debería tener una política para que no se le arme ese bloque que respalde Guyana, porque si apunta a regalar petróleo o facilitarlo, para no decir regalar, te crean matrices de opinión o inciden en el tribunal, porque la geopolítica se mete. Claro, porque cuando vemos que el Reino Unido, las grandes potencias del mundo, incluso China, están en Guyana, entonces, ¿cómo queda la situación de Venezuela? Quedamos en minusvalía. Es más fácil negociar con ellos que con nosotros. Quedamos en minusvalía. No, y otra cosa es que yo lo he planteado. Venezuela tiene que, primero hacer una estrategia. Yo no digo que no la esté haciendo. Posiblemente sí creo que debe haberla hecha porque el Estado justamente tiene todos los elementos y la inteligencia necesaria para hacerlo. Pero en definitiva tiene que haber una política integral. No solamente el juicio como tal, sino una política integral. Claro. De política económica, petrolera, o sea, una cantidad de aspectos, todos los aspectos económicos, financieros, de todo tipo, para anteponernos a esa lucha que estamos llevando con esos poderes ahí que están ahí al lado de nosotros. Cualquier país, cuando va a desarrollar proyectos petroleros en áreas circundantes con otro país, lo primero que hace es una delimitación de áreas marinas y submarinas, y áreas terrestres, por supuesto. Y segundo, delimitación de yacimientos. Nosotros tenemos delimitado toda nuestra frontera con Trinidad y Tobago, por ejemplo, y tenemos la delimitación y los convenios que ya han sido aprobados a nivel de Venezuela por la Asamblea Nacional, de los tratados que delimitan 3 campos específicos, 3 áreas específicas de desarrollo de hidrocarburos, donde Trinidad y Venezuela están en capacidad de desarrollar áreas conjuntas de yacimientos conjuntos, porque el yacimiento está no está delimitado como país, el yacimiento está ahí en el subsuelo. Claro. Y entonces debe hacerse de esa manera. Una de las estrategias que yo debería hacerse en lo inmediato es algo parecido a eso. Exacto, formalmente, porque todavía Venezuela está en el Acuerdo de Ginebra con Guyana, más allá de que estemos en juicio, pero hay veces que estamos en juicio y seguimos negociando. O sea, eso todos los países están hasta en guerra. Así es, y están negociando, están en una mesa de negociación y están en guerra, como lo hizo Estados Unidos con Vietnam, por ejemplo, que estaban sentados en una mesa y se estaban bombardeando. De manera que Venezuela debe hacerlo, es preventorio, porque ahora mismo Guyana está sacando, de hecho el 14 de abril, y da la casualidad, fíjate que nada pasa por casualidad, el 14 de abril es el día que todas las empresas transnacionales en los 14 pozos que está sacando Guyana a negocio, a otorgamiento, es el máximo día para consignar pues sus ofertas. Y el 6 de abril es el día que está saliendo la decisión. Sí. O sea, tenemos que pensar mal, nada es casual. Entonces, ¿qué están buscando? Que si la decisión sale favorable a Guyana en el 6 de abril, ya las empresas estarán cómodas y podrán hacer sus ofertas antes del 14. Pero si sale desfavorable a Guyana esa decisión y ordenan que todo ese proceso sea remitido nuevamente al secretario general de las Naciones Unidas, ¿cómo queda todo ese desarrollo? Y si viene alguien y dice, bueno, vamos a invadir a Guyana, porque qué cosa es esta, a Guyana, y se mete y toma la cosa, y unos plomos para acá y plomos para allá, ¿qué pasa ahí? Bueno, yo no sería partidario de eso fue justamente lo que hizo Argentina en el caso de la Malvinas. Y fíjate las consecuencias. Venezuela ha mantenido una diplomacia, para utilizar la misma palabra del presidente Maduro, una diplomacia de paz. Hay que ser firme, hay que tener políticas. Yo lo planteo como pregunta. Exacto, pero debe ser. No podemos caer en el peine de exponernos a cometer acciones que nos puede resultar que nos puede claro, hay que buscar una salida negociada, pero en un cuadro como el que tú estás planteando. No estás peleando con Angelito, un país que además si el reclamo prospera se queda sin país. Exactamente. O sea, ahí tiene que ser una solución inteligente. Es que eso es una de las cosas que llama a uno. Yo como abogado, cuando yo voy a asesorar a un cliente y vamos a un juicio, lo primero que tengo que hacer es una evaluación de daño. Si pierdes el juicio, porque un juicio puede perderse, ¿qué perderías tú en ese juicio? Si Guyana va al juicio y pierde el juicio, ¿qué pierde? Pierde el 80% del territorio.
O sea que para poder ir al juicio tuvo que haber estado muy segura de dar ese paso. Y lo dio un mes después de que el secretario general de la ONU le dijo a la Corte Internacional de Justicia que era competente para... No, los intereses o sea, ahí son... o sea, que era una demanda que ya estaba hecha. Bueno, quiere decir que Guyana ya le habían dicho, meta la demanda porque nosotros lo vamos a apoyar. Bueno, o sea, estamos todo, y ya para concluir, Kiko, estamos cayendo otra vez en lo que empezamos, en el petróleo. El petróleo es y seguirá siendo el principal commodity, la principal materia prima del mundo por muchos años y la que más condiciona todos los elementos de poder económico, financiero, político, militar, la geopolítica en general. Mira, vamos a seguir con el tema, porque después del 6 de abril haremos algún programa para discutir todas estas cosas y hacia dónde hay que girar. Pero ya se acabó el programa, así que gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Keiko. Agradecido por este programa tan interesante. Gracias, Rubén. Rubén Bolívar con nosotros, que explicó desde el petróleo todo el